Yo soy ruido. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido violeta. ¡Uy! Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Ruido Violeta. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales de Diario República y de escucharnos también en el canal de Spotify de Diario República. Hoy tenemos una súper invitada para hablar de un tema muy, muy importante en la vida de todas y de toda la sociedad. Y este tema es libre y voluntaria, el ser madre. Y para eso tenemos aquí a Ale. Bienvenida, Ale. Gracias por estar acá. Está aquí conmigo, por supuesto, Edith. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del uso horario en el que ustedes nos escuchen. Y también, antes de empezar con este gran tema, ¿qué vamos a hacer, Edith? Cuéntanos. Pues vamos a ir a nuestro machiclip. En esta ocasión no tenemos un video, no tenemos un sonido, pero tenemos una fea imagen, porque son estadísticas realmente fuertes. No sé si quieras darles lectura, Sandra. O bueno, yo se lo doy, si quieres, mejor. Machiclip. Ah, muy bien. Esa fue nuestra hermosa cortinilla, porque esto es un machiclip. Machiclip. Muy bien. Bueno, aquí la imagen es de una cuenta que se llama Cuestione y dice: por lo menos 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto o cesárea en México en 2021 experimentaron violencia obstétrica. Y esto es de acuerdo a datos del INEGI. Y pues en realidad es un tema que es invisible en México, que muchas mujeres que están embarazadas y que ya están a punto de dar a luz, pues lamentablemente no se cuestionan, es todo este trato que van teniendo a lo largo de su proceso de embarazo. Sí, y que además, o sea, bueno, aquí en la imagen y la estadística dice 3 de cada 10, pero esta cifra podría ser mucho mayor. Exacto. Porque además ya sabemos que la forma en la que se contabiliza la violencia o los niveles de violencia que vivimos las mujeres, pues realmente no reflejan la realidad, pero bueno, nos puede dar una muy buena idea ya de lo grave que es, porque para empezar, el que simplemente una mujer esté pasando por un proceso de parto que ya es bastante complicado, que hasta puede ser como un proceso traumático, si lo tienes con procesos de violencia, ¿no? Uh-huh. Y 3 de 10 es una cifra más alta de lo que parece realmente. Exacto, y porque también las cifras oficiales siempre parten de denuncias y no precisamente todas las violencias son denunciadas. Y aparte yo me estoy dando cuenta de algo, y que tal vez nuestra invitada ahorita que me está escuchando, o sea, de ver así retorcido, porque dije dar a luz. Entonces también igual y Alejandra, si nos puedes decir cuál es la forma correcta de decir que pues tuvieron a un hijo. Entonces también si quieres opinar acerca del machiclip, adelante. Bueno, nada, primero gracias por invitarme, qué gusto estar aquí. Sí, del tema de violencia obstétrica, yo creo que totalmente coincido con ustedes en que es algo que está invisibilizado y que seguramente la cifra es mayor, porque claro, todavía hace falta ese momento en el que uno reflexiona y piensa, ¿no? Estas cosas que sucedieron no estuvieron bien, no tendrían que haber sucedido, entonces sí, totalmente creo que lo tenemos invisibilizado. Perdón, y que estaba pensando en lo que dijiste antes de que empezábamos a grabar, como además qué se considera como violencia obstétrica. Uh-huh. Porque realmente, digo, en esta publicación que hace este medio de comunicación, pues ponen la cifra muy concreta para que obviamente te metas a ver su reportaje, pero dentro del INEGI y esto que se pueda ir monitoreando realmente hasta dónde se consideraría las formas de violencia y que, pues no sé, seguramente todas hemos escuchado historias, a lo mejor, no sé, Ale, si tú pasaste por algo así, pero que por lo menos conocemos historias de mujeres que han tenido esa labor de parto. ¿Labor de parto está bien? Ah. Tú aquí nos puedes corregir, Alejandra. O sea, hablen tranquilamente. Sí. No pasa nada. Ya cancélame, por favor. No, pero que han pasado
pues sí, por un parto, y que en el proceso, al final, o puede ser que en el momento que acaba de pasar el parto y esto no sabes que se puede considerar incluso como violencia obstétrica. Sí. O sea, en el caso de mi hermana, por ejemplo, ay, yo aquí ventilando su historia, no voy a decir cuál, pero en el caso de mi hermana le hicieron, ay, todo mal, le hicieron este corte para que tuviera a su hija más rápido como en el inicio de la vulva, de la vagina, que no me acuerdo cómo se llama el corte. Así, dale. Episiotomía. Gracias. Así, ya no voy a decir nada. Ale, tú dilo, por favor. No, y que justamente ni siquiera le preguntaron, oye, ¿podemos hacer este corte? Oye, ¿vamos a hacer este corte? Oye, este corte implica tal. No, nada. Los doctores que estaban atendiendo su parto decidieron arbitrariamente o así, porque se les ocurrió que iban a salir muy tarde si no se esperaban o quién sabe, decidieron que lo mejor era cortar. Y entonces mi hermana en la recuperación, pues claro, piensa, bueno, me hicieron un corte, es normal que me duela, pero después de todo este tiempo y desde que tuvo el parto, no ha dejado de sufrir las consecuencias de ese corte porque todavía tiene sensibilidad, le cortaron parte como de un nervio y bueno, molestias todavía tiene. Y en la recuperación pues obviamente fue fatal, ¿no? Y no quiero hacer todo el match clip alrededor de la historia de mi hermana, pero creo que así como su caso, podemos a lo mejor hablar de muchos otros alrededor. Y que incluso, pues, quién sabe si tú como mujer que estás pasando por eso, en ese momento dices, esto es violencia obstétrica. Y además me imagino, Ale, que también simplemente el hecho de que un doctor te diga cómo van a ser tu hija o tu hijo, eso es violencia obstétrica. O sea, que te estén de antemano diciendo cuál es lo que a ti te conviene, porque tal vez a la medicina también le conviene. Es decir, yo he escuchado que muchos, sobre todo en instituciones públicas, prefieren irse por cesáreas por lo rápido, porque es lo más fácil para los doctores, y las cesáreas son violencia económica, o como bien está señalando Sandra, también por el valor económico. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Ale? Sí, yo creo que este es el tipo de temas que lo atraviesan muchas otras cosas. Hay toda una... Híjole, es que incluso hay todo un discurso social, ¿no? Que muchísimo tiempo te han dicho la cesárea es más fácil, es mejor por esto, por aquello, tal. Y desde ahí hasta, claro, el actuar de los médicos, cómo se lleva todo el proceso, cuando tú estás en ese momento, tanto del embarazo como del parto, al final hay esto es lo mejor para tu bebé. Entonces, pues claro, ante eso es muy difícil decir otra cosa, ¿no? Yo por supuesto que quiero lo que sea mejor para el bebé. Es complicado. Sí, pero también ¿dónde quedas tú, no? O sea, te ponen entre la espada y la pared. Ay, Claro. qué complicado. Pero bueno, por eso, Sandra, ¿a dónde tiene que ir esas estadísticas? ¿A dónde se tiene que ir? Pues más que la estadística, Y las prácticas. Sí, todas las personas en el sector salud que están detrás de esta violencia obstétrica que enfrentan las mujeres en México y en el mundo, bueno, esta estadística es de México, pero en el mundo, que se vayan mucho al desagüe. Así es. En este momento. Son muchas, como que no caben, como que hay que jalarle otra vez, Peter, porque no caben. Está muy pesado. Sí. Gracias, Peter. Sí, no. Bueno. Nos vamos a acabar el agua potable. Ay, sí, no, tampoco. Bueno, pues ya después de justo comenzar con un tema realmente complicado, difícil y hasta pesa, porque efectivamente la vida de muchas mujeres incluso está de por medio, ¿no? No cuentas también prácticas negligentes ahí, pero bueno, dejamos ahí el tema y entonces ahora sí damos paso formalmente a la entrevista, charla, diálogo que vamos a tener contigo, Alejandra, y nos gustaría que te presentes tú misma para que la gente te conozca y por qué tú hablar sobre libre y voluntaria el ser madre. ¿Por qué nos dijiste que sí, Ale? Exacto. Bien, bueno, yo soy Alejandra, de profesión soy psicóloga y también soy madre. Yo, bueno,
soy psicóloga, tengo una maestría en estudios de género, en Derecho y Proceso Penal, y soy madre de una niña de 6 años. Mi hija nació cuando yo tenía 33, Ujú. entonces, bueno, un poquito una maternidad ya más del lado, digamos, tardío, ¿no? No sé si realmente tardío, pero fue, no sé, les puedo contar, fue una maternidad planeada, deseada, todo esto que no le quito de ninguna manera lo complicado, pero bueno, Claro. esas fueron las circunstancias en las que, y es una niña, entonces soy madre de una niña que también eh, tiene sus implicaciones. Claro. Ujú. Oye, y antes de comenzar, aquí nos puedes decir para todas que te están escuchando, ¿qué te encanta de ser mujer? Am, ¿O hay algo que no te encante? No, es que lo pienso, ponerlo, ¿sabes? Como puntualizarlo. Me gustan muchas cosas. En esta etapa de mi vida me gusta que eh, creo que le he dedicado suficiente tiempo a entenderme, a verme desde esa perspectiva de ser mujer, porque al final del día ser mujer es algo que cambia o atraviesa todas las vivencias, ¿no? O sea, todas las cosas por las que uno pasa, claro, hay muchas cosas que pudiste haber vivido también siendo hombre, pero las vives diferente porque las vives Ujú. desde el ser mujer. Entonces, sí, o sea, a mí me gusta mucho, sobre todo pues ahora que estoy viviendo esa parte de la maternidad, que mi hija ya no es tan chiquita y que la veo a ella formarse también ella va a ser mujer, ¿no? Ahora es una niña. Entonces sí, a mí definitivamente me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Qué bonito, porque además yo creo que esta pregunta que haces, que es un poco para romper el hielo, pero también para conectar con esta parte, que además después de la estadística esta tan deprimente, Ujú. esto nos vuelve como a conectar desde lo bonito de ser mujeres y Claro. compartirnos ese, Y ese ser. reconocernos también entre nosotras Ujú. y sobre todo a través de las vivencias, ¿no? Sí. Y pues ahora sí, vamos a entrarle de lleno a este tema que ya medio lo empezamos a tocar. Y para eso, o sea, le nombramos a este episodio libre y voluntaria el ser madre, justo con esa intención de, de picarle, ¿no? De picarle realmente qué significa esa libre elección. Y por si nada más nos están escuchando y no viendo el video, hice comillas, de lo que significa ser o no mamá, ¿no? Así es. Y realmente, porque pues sí, muchas mujeres han podido decidirlo, muchas otras no lo han podido decidir. Todavía hace poco fue justamente el 28 de septiembre, donde todavía muchas se siguieron manifestando por tener acceso a derechos sexuales y reproductivos, como es el acceso al aborto, un aborto seguro, gratuito. Y entonces, realmente, ¿qué significa esa libre elección, ¿no? Y para quienes nos están escuchando, pues Edith y yo ya hemos hablado en otros episodios de realmente la libertad de decir, no voy a ser mamá y lo que eso ha implicado. Y en este episodio nos queremos enfocar más en lo que sí implica decir, yo sí quiero ser mamá, sí quiero ser mamá y veo que sí puedo tomar esa decisión o no en estas condiciones, porque muchas veces también puedes desearlo y no tener las condiciones, ¿no? Así es. Y bueno, en ese sentido, no sé, me gustaría escuchar para ustedes qué se necesita para realmente poder decir que sí es una libre elección el ser o no mamá en estas sociedades. Así es, Ale. Híjole, yo creo que, bueno, yo por ejemplo les puedo hablar desde mi perspectiva que yo sí lo decidí. Sí. Pienso que libremente, no sé qué tanto, porque claro, uno tiene pues muchas influencias, Ujú. eh, pero a mí me gusta saber que ha cambiado un poco el discurso o la perspectiva del hecho de decidir. Vaya que ahora sí hay, creo, mucho más poder de decisión del que había antes. Muchas mujeres deciden no ser madres y algunas todavía deciden sí ser madres. Ujú. Eh,
hay influencia de otros factores, claro, en ambas decisiones, pero yo creo que no sé qué se necesita para así decidir, creo que un poco de ignorancia de lo que viene. Oye, y esta onda también de la autonomía, el ser madre que últimamente he escuchado mucho el término de mamá autónoma, pero la verdad no me queda muy claro. ¿Tú nos podrías decir qué significa ser una mamá autónoma? Pues digo, yo en realidad es que he escuchado este tema o este término Ujú, y lo entiendo como las madres que eligen ser, ser madres sin otra persona que ujú, funja como padre o, ¿no? O como la otra persona que está participando en la crianza. Ah, yo lo entiendo así, sé que hay muchas madres que se llaman a sí mismas madres autónomas sin que hayan decidido vivir en esas circunstancias de la maternidad. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo no lo decidí así de inicio. ujú. Yo planeaba criar a mi hija junto con el padre de mi hija y bueno, las circunstancias nos llevaron a, a otra situación. Entonces, no sé, a mí por ese lado sí me cuesta un poquito llamarme madre autónoma. Ujú. Claro, lo estoy haciendo yo, pero, o sea, que yo vaya como la única responsable de la crianza, pero sí, el autónomo me da como esa, Sí, como el factor de realmente qué tanto fue mi elección. claro. Ujú. Y sobre todo también me imagino tiene que ver con que uno, siendo madre, quiero imaginar, y estoy suponiendo desde la ignorancia, de que necesitas redes de apoyo, definitivamente. O sea, entonces ahí también no sé qué tanto se pueda hablar de una mujer autónoma en su totalidad, no lo sé. Pero bueno, si quieren, mejor dejemos ese tema, porque creo que también estamos en otro tipo de maternidad que estás ejerciendo, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría que nos contaras cómo es ser mamá en una sociedad como la nuestra. Aparte, tú vives en un estado en el que no sabemos también seguramente las condiciones para ser mamá son totalmente diferentes a la Ciudad de México. Entonces, también cómo el contexto en el que vives también te hace ser mamá, ¿no? ¿Cómo te hace ejercer esa maternidad y la crianza? ¿Qué dificultades posiblemente te encuentras o cómo se puede disfrutar de una mejor manera el ejercer la maternidad? Pues dificultades hay muchas. Ujú, Eh, em, yo creo que, y sí, volviendo a este tema de la maternidad autónoma, yo creo que, no sé, claro, siempre hablo desde mi perspectiva, pero a mí me parece casi que imposible cubrir todas las necesidades que tiene un niño, todas las implicaciones que tiene la crianza, pues ujú. porque no es nada más el tiempo que pasas con él o con ella, sino pues también está la parte económica, la parte, ¿no? Entonces, me parece a mí que siempre se necesita una red de apoyo, idealmente siempre tendría que haber una red de apoyo que salga, pues sí, claro, pensamos en la unidad familiar, en los amigos, pero también en las políticas públicas, pensaría yo, Ujú, ¿no? En las leyes laborales que te permiten, por ejemplo, el tema este de las guarderías, que haya las herramientas de donde echar mano para claro. poder hacer las cosas. Pero definitivamente es súper complicado y sí tiene muchas implicaciones en las posibilidades que tienes, por ejemplo, de desarrollo profesional. Ujú, Si llega a un punto donde tienes que tomar decisiones, ¿no? O priorizar una cosa sobre la otra, porque, pues, yo, por ejemplo, tengo un trabajo de tiempo completo, ujú. pero pues también de tiempo completo tengo que Ser ejercer la mamá, maternidad. claro. No es como que, entonces, pues sí, uno hace todos los malabares que puede y luego llega el momento en el que te enfrentas a la realidad, que hay límites de tiempo, de energía, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, Y, tienes que
al final tienes que tomar una decisión. Claro. Y que yo creo que, o sea, lo que mencionabas de a lo mejor qué diferente. Ale es de Colima, no sé Ujú. si lo mencionamos antes, por eso lo menciono. Ay, perdón, Ale, no voy a dar tu dirección. Nah. Pero bueno, y con estas diferencias de cómo es la crianza en un estado o en otro, y si pensamos en este tipo de retos a los que te enfrentas una vez que decides, o que no decides, pero que eres mamá, em, realmente puede haber no solo los básicos que ya puedes compartir en cualquier estado de la República, lo del trabajo, las guarderías, que creo que sí es un reto en todas partes. Quizá en algunos lugares hay menos guarderías que en otras, o incluso en otros países ves otras cosas, ¿no? El otro día platicaba justamente con Ale. No, creo que fue hoy en la mañana. No sé, un día de estos. Tiruriruriru. Platicábamos de un programa que hay en otro país Ujú. donde el mismo gobierno facilita que alguien más llegue a tu casa, una mujer, llegue a tu casa con una especie de subsidio de gobierno y tú solo pagas, creo que eran $20 por que te ayude en el cuidado de, si tienes más hijos, después del parto, que te ayude con el hijo o la hija recién nacida, Ujú. te ayuda con las tareas de la casa, te ayuda realmente con todo el trabajo de cuidados del hogar. Y entonces, claro, ese tipo de programas que sí existen en otras partes, que podemos cuestionarlos, criticarles, mejorarlos, lo que sea, pero que además en nuestras realidades en México, pues todavía están lejos, ¿no? El acceso a las guarderías, no solamente a nivel empresarial, pero también las guarderías públicas, pues no sé, o sea, tenemos el caso de la guardería ABC, ¿no? Digo, ya sé que es uno de muchos, pero me acuerdo que cuando fue justo ese escándalo de ese terrible suceso que pasó, justo se hicieron análisis de las condiciones de las guarderías en el país y revelaban que realmente las condiciones eran muy malas, ¿no? O lo que se requiere hoy en día para abrir tu escuelita. Ujú. Y ese tipo de condiciones que no facilitan y que te demuestran que a nivel social no existe esa estructura para una crianza en donde, pues, como sociedad somos responsables de forma colectiva. Que sí, que las mamás, o pues sí, que las mamás tienen obviamente ese poder de decisión sobre la crianza y demás, pero que realmente somos sociedades que hemos dejado a la deriva a las mujeres que nos crían, Sí. que nos crían como sociedad. Y yo creo que eso es algo muy poco visibilizado, muy poco hablado y que realmente no le damos la importancia al papel de la sociedad en la crianza. Ujú. Bueno, que ahí no sé si difieras, Ale, porque a lo mejor tú no quieres que nadie se meta en la crianza. No, al contrario, yo lo que pienso de esto es también, hay una realidad social y económica de que necesitas gente que siga llegando, ¿no? A integrarse a las actividades, o sea, que necesitas hacer y que esa gente crezca y después, vaya, se integra a la economía, entonces hay un tema también de que la sociedad depende de que siga existiendo gente, pero pues la corresponsabilidad está, pues yo Eh, diría que muy abandonada. Exacto. Y en ese sentido, Ale, ¿tú cómo le haces para la corresponsabilidad con, por ejemplo, el papá de tu hija, ¿no? O sea, ¿cómo es que él también se involucra en la crianza? Y eso me imagino que también a ti te permite conciliar con otros ámbitos de tu vida, o bueno, debería de alguna forma también en hacer que concilies con otras fases de tu vida, como precisamente también responder a tus necesidades como mujer, en el sentido que también de repente supongo que quieres distraerte un poco, que quieres hacer cosas para ti. Claro. Pues sí, que idealmente para eso es la red de apoyo, ¿no? Yo te diría, aunque no, claro, sí que tomo esos tiempos, ¿no? Como dices tú, Ujú. para distraerme, para hacer otra cosa, claro, yo los necesito y los tomo. En mi caso, cuento con una red de apoyo que quien comparte conmigo la crianza Ujú. es principalmente mi mamá, o sea, que Ok. es la abuela, y en ella me apoyo mucho. No, súper.
Sí, y también esto nos lleva a otro tema, que las familias son diversas, es decir, que no hay un modelo de familia, o sea, pensar que papá, mamá tienen que estar todo el tiempo juntos, pues no, hay otras formas de también comenzar a criar y sobre todo a vivir en el hogar, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también el no dejar de ver que la forma en la que históricamente se han dividido las tareas de cuidado, siempre por justamente esta cultura machista, pues ha recaído solo en el campo de las mujeres, ¿no? En las manos de las mujeres. Que ahí, pues hay otras conversaciones interesantes, porque en algún otro momento también he platicado con Ale sobre, bueno, cuáles son esos espacios, no sé, por ejemplo, en los que a lo mejor tú como mamá o si yo pienso en mis sobrinas y digo, híjole, yo no las quiero dejar tampoco así como están las cosas en la sociedad a cargo de un hombre, la verdad. O sea, yo no me sentiría en confianza de decir, yo no puedo cuidar a mis sobrinas, le voy a pedir a esta, bueno, mis sobrinas ya no están tan chiquitas para hablar de guardería, pero a esta escuela o este curso que está a cargo de puros hombres o algo así. Sí creo que es algo que tiene que ver justamente con esta división sexual de las tareas, pero también de cómo socialmente están las cosas en la desigualdad y en la violencia hacia las mujeres. Ajá. Sí. Bueno, yo creo. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, en este caso del que estoy hablando yo, a mí me sabe mal. Yo les decía al principio, yo tomé esa decisión de ser madre, lo elegí, lo busqué, tal, ¿no? Pero mi mamá no, ¿sabes? O sea, mi madre, que ella ya había tenido sus hijos, ya sus hijos eran adultos, y yo llego un día en plan, necesito ayuda. Y claro, esta es también la otra cara, ¿no? De yo lo elegí libremente, ella no, y pues al final del día, claro, yo me hago responsable, yo todo lo que tú quieras, pero hay momentos en los que la responsabilidad se desborda y ese otro apoyo es ella que no tomó esa decisión como la tomé yo. Oye, y precisamente me hace pensar en otro de los temas que pueden surgir cuando eres madre y cuando no sabes o estás enjuiciando todo el tiempo tu forma de ser madre, ¿no? En este caso, las culpas. ¿Qué tantas culpas hay alrededor del ser madre? O cuántas veces Muchísimas, a ti te llegan a pensaría. pasar, por ejemplo, ¿no? O sea, alguna situación o algo que te haga sentir súper culpable. Pues yo creo que yo muy al principio de la maternidad tomé la decisión de que no iba a criar con culpa. Bueno, al ser yo psicóloga y haber, ¿no? Tener un poquito más de información sobre estos temas, para mí fue una decisión consciente de pensar, yo no quiero que mi hija crezca como una mujer que vive con culpa y no quiero ser yo ese ejemplo de la mujer que vive con culpa para que ella lo aprenda, ¿no? Que así es como se vive tanto el ser mujer como la maternidad. Entonces, te puedo decir que he hecho un esfuerzo consciente y a pesar de eso es súper complicado. O sea, como te digo, ese abandono de la corresponsabilidad te deja todo a ti Sí. y al final, obviamente no lo vas a hacer. Va a llegar un momento en el que haces algo que no está bien, lo pudiste haber hecho mejor, inevitablemente. Entonces, es como el círculo que se cierra, pues. Sí, y yo creo que, digo, sobre todo en el caso de las mamás que crían de forma autónoma o solteras o como queramos nombrarlas, siempre también existe como esta de tengo que ir a trabajar y te tengo que dejar, no sé, pienso en mi mamá, Loli señal. Tengo que ir a trabajar porque no hay otro ingreso en la casa, porque necesitamos el dinero. Nos tenían nosotras, que somos 3, en ese momento éramos 3 niñas, y pues sí, me levanto más temprano, porque además vivíamos en el Estado de México y ella venía a trabajar a la Ciudad de México, entonces se levantaba súper temprano, no sé, como a las 4 o 5, cocinaba, nos arreglaba para la escuela,
O sea, nos peinaba, nos metía a bañar, eso, nos daba a desayunar y ya. Ella nos entregaba ahí al transporte público, al transporte de la escuela, y ya ella se iba a trabajar para acá, se venía a la Ciudad de México. Y entonces ella regresaba, pues con todo el transporte, digo, a lo mejor no todas las personas ubican cómo es el tráfico acá en la Ciudad de México, pero es un caos y eso lo resume todo. Y puede haber veces que te tardas 2 horas nada más en los trayectos aquí en la ciudad, si hay muchísimo tráfico. Y ella tenía que cruzar la Ciudad de México y además llegar y cruzar el Estado de México. Entonces ella llegaba muy, muy tarde a la casa y ya llegaba y nosotras, pues, sobre todo yo que soy la más chica, estaba dormida, ¿no? Uh-huh. Y hubo un momento, por ejemplo, donde yo ya no le daba tanto los brazos a mi mamá, se los daba más a mi hermana mayor. Y yo sí sé, por mi mamá, que ha vivido con culpa por no haber estado ahí en muchos casos, pero también fue por las condiciones, ¿no? Claro. Obviamente tú lo puedes ver desde afuera y yo creo que ella sabe que las condiciones pues no le permitían más, pero de todas formas no deja de existir esa culpa que a lo mejor ella no pasó por este proceso consciente que dice Ale, de yo decido no tener la culpa ahí presente, pero o en la crianza, pero que de todas formas, y a pesar de que sé que estoy haciendo lo mejor que puedo, de todas formas siento esa enorme culpa porque mi deber ser es que tendría que estar ahí contigo. Y es que es bien impactante porque pareciera que el ser madre tiene que ser al 100%. Y si no, la sociedad te reclama, te recrimina, te estigmatiza de que no eres la buena madre. A ti, tú en ese sentido, Alejandra, ¿cómo has vivido estas, también no consejos no pedidos, o sea, estos consejos no pedidos que la sociedad te dice cómo tienes que ser madre? ¿Cómo lo has vivido? Totalmente, eso a mí no deja de impresionarme. Ya mi hija tiene 6 años y nunca deja de impresionarme la libertad que se toma la gente para decirte las cosas. Y sobre todo las cosas que te dicen, ¿no? En plan, a ver, uno no toma decisiones en circunstancias ideales. Uh-huh. Claro, idealmente las cosas serían muy distintas. Si yo hubiera podido elegir cada una de las circunstancias alrededor de la vida de mi hija en circunstancias ideales, pues seguramente serían distintas, pero yo tomé decisiones basándome en lo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que tenía a la mano, en mis posibilidades. Entonces, pues bueno, los resultados son los que son. Pero la gente se toma la libertad de decirte cosas como, no sé, sí, los niños es que tú les debes de decir las cosas y te tienen que hacer caso porque tú eres la mamá y ella es la hija. Y es como, hombre, claro, son situaciones ideales, pero en la realidad pasan muchas cosas como, a mí cuando la gente me empieza a decir eso, luego pienso, a ver, tú no deberías de ver el teléfono justo antes de que te vas a dormir. Deberías de dormir 8 horas, ¿sabes? Deberías de hacer un montón de cosas y no por eso te estoy yo aquí diciendo, no deberías de estarte tomando la cerveza, no deberías de... O sea, ¿por qué te sientes con esa libertad de venir a decirme a mí lo que debería yo de estar haciendo o cómo deberían de ser estas circunstancias? Me parece increíble. O esta facilidad con la que le quitamos la autoridad a la mamá También. cuando toma las decisiones, ¿no? Si somos parte de la familia. Como... A mí, por ejemplo, muchas veces me han dicho, es que hace falta un padre en la casa. En plan, pero no estás viendo, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿O para qué me lo dices? Visto. Sticker de WhatsApp. Pero digo, te lo dicen igual, ¿sabes? No hay un punto donde la gente se detenga y diga, ok, esto lo pienso y no lo voy a decir. Sí. ¿Tú nunca has escuchado que digan? Yo lo he algo así? aplicado, la verdad. ¿Ah, o sea, sí, o sea, es que es lo que decíamos en otras emisiones, bueno, o lo que en algún momento estábamos platicando, que pues vivimos en una sociedad machista todas y todos. O sea, al final de cuentas, también nosotras estamos educadas con una cultura machista.
Y entonces es bien difícil como mujeres también desprenderte de esas malas prácticas y de esas conductas también patriarcales. Entonces yo la verdad también me he tomado atribuciones sobre algunas mujeres que han sido madres o que son madres y que también le he dicho, pero ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, la verdad es que es bien fácil criticar. Es muy, muy fácil pensarte desde una posición aparte en la que, pues, al menos yo no lo deseo, pues, o sea, entonces ahí con mayor razón, ¿qué autoridad tengo yo que ni pretendo ser mamá para decir cómo educar, ¿no? O sea, y no por el hecho de que todas las mamás sean las únicas que deben de educar, sino porque de entrada no estoy viviendo esa experiencia y ni sé, como bien dices Alejandra, las circunstancias que te hacen llegar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Sobre la crianza de tus hijos. Y eso me hace pensar en que pues vivimos definitivamente en una sociedad en la que la creencia machista pues sigue permeando, ¿no? Con estas ideas un poco cuadradas. Que ahí, bueno, ahí creo que podemos tocar un punto de los que queríamos hoy, pero antes de irme hacia allá, pienso que todo esto sigue reforzando. Ay, perdón, fui yo otra vez pegándole al micrófono, por si se estaban durmiendo. Despiértense. No, que justamente es cómo esto refuerza las culpas. Porque además, si tú, como mamá, ya tienes esta lucha interna de querer hacerlo bien y que te han plantado una semilla de expectativas de cómo es el modelo de buena mamá. Los arquetipos. De buenas mujeres, malas mujeres, buena mamá, mala mamá, la mamá santa, etc. Y además viene más gente y te lo está criticando, o sea, es muy difícil de por sí ya existir y convencerte de que sabes lo que estás haciendo. Y además, cuando ya depende de ti la vida de otra persona y que tú también estás descifrando cómo hacerlo y que te venga todo esto, claro que me puedo imaginar, bueno, no, me imagino quizá muy someramente realmente la presión que debe existir sobre las mamás a la hora de estar criando y que eso realmente no desaparece porque nunca dejas de ser mamá. Y ahí... bueno, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, no desaparece. Y que además, ¿hasta qué punto? Bueno, hay muchas cosas que me generan estas reflexiones, porque por un lado es esto, ¿no? Lo de las culpas y cómo como sociedad al final lo estamos reforzando y estamos continuando pues sí, esa presión sexista, machista en algunos casos, o en general sobre las mamás. Y luego por el otro lado es hasta dónde esa preocupación, ese interés también te carcome a ti como mujer y te pierdes en la intención de ser mamá y dejas de lado el ser tú, ¿no? A ver si no divagué mucho, pero a lo que me refiero es que también, pues no sé, de pronto puede existir como el me voco tanto, ¿eso existe? ¿Voco? ¿Me voco? Me enfoco. No sé qué bueno, querías decir. algo quería decir. ¿Aboco? Vuelco. Me vuelco a ser mamá. Me acordé bueno, no importa. Me vuelco a ser mamá y entonces por tratar de cumplir todas estas necesidades Y expectativas, como todo recae sobre mí, como además ya estoy cansada, porque de por sí es cansado en la sociedad que tenemos el ritmo acelerado, el trabajo y todo eso. Y además, vivir ya es cansado. Y luego, además, estar poniéndole atención a otra persona y demás, acompañarla, darle lo que requiere. ¿Y en qué momento te queda tiempo para ser tú? Para ser tú, en este caso, mamá mujer, ¿no? ¿En qué momento te queda tiempo para pensarte más allá de la maternidad? Bueno, yo no sé si algo así exista, Ale. No sé si existe como el Ale mamá y Ale no mamá, pero Yo tampoco lo sé ya. ya está fusionado, así. Kamehameha. Sí, en realidad es que, o sea, si tú ves la maternidad como desde el inicio, pues es completamente invasiva, ¿no? O sea, te invade el cuerpo. Entonces, claro,
y yo creo que todo el crecimiento de los hijos es ese irte separando de la madre, ¿no? Em, Porque, pues al principio completamente somos uno mismo y, y claro, también, digo, cada mujer lo vivirá diferente, ¿no? Pero sí hay una experiencia como de, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Es incómodo, es lo que es el embarazo y el parto, que tiene, como decías al principio, que además es traumático, y entonces después tienes un bebé que es completamente dependiente de ti. En realidad es que los primeros meses se te van en comer y dormir. Entonces ya después, pues va creciendo, va tomando independencia, empieza a ir a la escuela, empieza, ¿no?, pues, a separarse de ti, y ya te queda como ese espacio para que tú te voltees a ver y te des cuenta dónde estás, pero ya no eres la misma persona que eras antes del embarazo. Ahora eres otra persona y claro, el ser madre, digo, co- creo que en la mayoría de los casos está muy ligado ya a tu concepto de ti misma. Entonces, creo que ese crecimiento y ese ganar independencia, pues es de ambos, de la niña y mía, y, y de volver a encontrarte no sé si es encontrarte o replantearte quién eres, qué quieres, porque claro, cuando te queda tiempo para pensar qué quieres, Ujú. ya quieres otra cosa, o sea, ya no quieres lo que querías antes, tienes otra perspectiva, otras expectativas, entonces sí, es un viaje muy largo. Me pongo a pensar un poco que como personas solteras que va en la vida, que va uno en la vida disfrutándola o intentando hacerlo, uno a veces, como tú bien dices, sale, se pregunta, ¿y qué voy a hacer dentro de 5 años? ¿Hacia dónde voy? Este, y yo no me había puesto a pensar en lo que dices, ¿no? O sea, y entonces te hago la pregunta, ¿qué es lo que piensa una mamá en su día a día? Tal vez tú cómo te proyectas en 5 años con tu hija. O sea, ya cómo cambia también ese cambio de pensamiento de que pues efectivamente vas a planear con tu hija. Claro. Pero ¿cómo surgen esas dudas existenciales? Pues, por ejemplo, para mí en este momento la duda existencial es qué va a pasar cuando sea adolescente. Claro. Porque esta etapa tiene sus complicaciones en cuanto a que todavía hay mucha dependencia, yo tengo una gran participación en su vida y tal, Ujú, y claro, hay una parte de mí que quiere como ese espacio, ese no escuchar, ¿no? Mamá, mamá, mamá todo el día, ujú. pero claro, también tengo un gran temor de qué va a pasar el día que se acabe el mamá, mamá y cierre la puerta de su cuarto. Mm. Oh, o sea, sí, son Sí. etapas definitivamente. O sea, yo creo que el ser madre es bien cambiante también, como tú bien dices. O sea, lástima que las preocupaciones y que las culpas y que los estigmas y que todo lo negativo de lo que hemos hablado estén ahí permanentemente, ¿no? Pero como bien dices, pues existen estas otras etapas en las que pues tú también te estás retando a ti misma como ser madre para ver cómo vas a enfrentarlas, ¿no? Y a ver cuándo caen y cómo caen. También eso yo creo que ha de ser bien interesante porque te reta a ti misma. Y hablábamos en un episodio anterior de esta onda de cómo tú comienzas a decidir sobre tu propia vida y entonces saber qué planes te tiene preparada la vida con tu hija para saber qué decidir y qué no decidir. Y tener esa autonomía de poder hacerlo, pues también ha de ser súper padre, o sea, bueno, súper madre. Eso, carajo. Y Sí, vas, Oli, vas. no, que bueno, en ese aspecto yo lo pensaría que es como con cualquier otra persona que haces planes. O Ujú, sea, en esta etapa, claro, yo soy la mamá y ujú, tal, pero pues la expectativa es que ella vaya creciendo, vaya ganando independencia y pues como haces planes con cualquier otra persona que aprecias mucho, que te gustaría compartir, yo quisiera que ella esté aquí, yo quisiera decirte nos vamos a ir de vacaciones, vamos a hacer estas cosas, aquellas, pero al final del día pues es también las decisiones que ella tome y lo que quiera hacer. ujú. Claro. Oye, Ale, a mí me gustaría mucho, porque además tú eres mujer, eres mamá y eres feminista, ¿no? Sí, Em, Yo aquí ventilando tu vida. No. claro, claro. Y
Y un poco ya lo mencionábamos antes con cómo es crecer en sociedades machistas, cómo se nos facilita hacer juicios sobre la crianza de otras mamás, de otras familias, pero cómo es también desde una perspectiva feminista criar a una niña en sociedades machistas, porque a lo mejor tú en casa dices, bueno, yo no quiero que ella crezca con culpas, como lo que decías hace rato, a lo mejor yo no quiero que crezca con tal y tal, pero ella al final convive con gente en la escuela que no trae esa misma perspectiva en su crianza, o pues incluso las mismas escuelas, o a veces la misma familia de nosotras, aunque nos consideremos nosotras feministas, nuestras familias no necesariamente lo Claro. son. ¿Cómo es esa crianza en sociedades machistas? Y además de una niña. Ujú. Pues, Y perdón, antes de que contestes, yo le agregaría que aparte también estás conviviendo con una mujer que es de otra generación, ¿no? Entonces, claro, bueno. claro, sí, bueno, para las dos ha sido todo un recorrido. Em, yo ya me pensaba feminista antes de la maternidad, pero realmente la maternidad me ha empujado mucho al feminismo, que yo pienso que muchas mujeres que no sé, aprenden, militan, no sé qué palabra utilizar, en el feminismo, les pasa esto, ¿no? Que hay como un evento que es el que las termina de empujar o de llevar o de tener ese momento de darse cuenta de- del impacto tan grande que es eh, ser mujer. O sea, lo que realmente te hace una diferencia. Entonces, como te digo, yo ya me pensaba feminista, pero en el momento en el que tengo una bebecita así que va a ser niña, va a ser va a ser mujer. Eh, eh, ¿Sabes? Es como estas cosas que tal vez para mí sí las tenía normalizadas y pensaba, eh, hombre, no son tan malas, no son tan graves, tampoco es nada del otro mundo. Ya cuando las veo para ella, ahí ya me parecen mucho más graves. ¿Cómo cuál te viene a la cabeza, Ale? Mm, Pues casi que cualquiera, o sea, por ejemplo, escuchar un comentario machista, ¿no? A mí me pueden hacer un comentario y que yo diga, que digan lo que digan, a mí no me interesa, pero luego lo veo que se lo dicen a ella y pienso, oye, es una niña, ¿por qué le dices, por qué dices una cosa así enfrente de ella? Lo que eso, el impacto que puede tener en su percepción de sí misma, en tal, entonces ya me parece más preocupante. Sí, y porque además, bueno, ahorita ya tenemos más información, ¿no? Y creo que ya hay varios experimentos sociales, ya hay varios análisis feministas que muestran cómo la crianza pues sí, con estas ideas machistas, sí tienen un efecto directo sobre el desarrollo de la personalidad pues, de la niña o el niño, ¿no? Y entonces, además que evidencian como si hay una crianza sexista desde el inicio, ¿no? Y todos estos experimentos no sé si se acuerdan de este video donde ponen un bebé en un sillón y hay una persona adulta y primero visten a esa bebé, creo que es una niña, y la visten con un mameluco azul. Y entonces, cuando está la persona adulta, son varias personas adultas que van y están ahí con el bebé en el sillón, y pues lo ven de azul, asumen que es un niño, y entonces empiezan a tratarlo así como, ay, sí, eres un campeón, eres muy fuerte, mira, cuánta energía tienes, no sé qué, y el tipo de comentarios que le hacen son totalmente como relacionados a su fuerza, relacionados a su inteligencia, relacionados como a esta energía, etcétera, ¿no? Luego ponen a la bebé vestida de rosa y entonces pasa otro grupo de personas y la cargan, no me acuerdo si es el mismo grupo, ya no me acuerdo, pero la cargan y entonces es como, ay, qué bonita, y hasta le hablan como más suave y la tratan con delicadeza y vas a ser una niña muy bonita y no sé qué. Y entonces el tipo de ideas que ya vienen por el simple hecho de que sé en mi cabeza que tu sexo es
ser hombre o mujer ya te trato diferente. Y esto incluso, ¿no? Como cómo se les viste. Si es una niña, entonces lleva zapatitos y lleva la faldita y tiene que tener moño y entonces se le peina y ya desde chiquita tiene que cumplir con cierto estereotipo de belleza y no puede andar sucia porque si la cara... y entonces eso no permite que la niña pueda andar corriendo porque se va a ensuciar y es, no, ya quédate quieta, no, tú quédate ahí. Y mientras ves al escuincle, digo al niño, perdón, corriendo libremente, ensuciándose, subiéndose aquí, allá, y nadie le dice nada, ¿no? O salvo que los papás sean muy controladores. Pero bueno, y ves cómo a lo largo de la crianza hay tratos diferenciados según el sexo y cómo esto tiene que ver también a largo plazo en cómo desde antes de que nazcas y que ya existen incluso estos procesos de, ¿cómo le llaman? El baby shower y todo eso, el tipo de actividades que hay alrededor de tu sexo y que ya van definiendo. Entonces también por eso preguntaba cómo es el tener una crianza con perspectiva feminista enfrentándote a un contexto como este, ¿no? Un contexto donde vas a la escuela y las niñas siguen usando falda y los niños usan pantalón y un contexto donde las niñas tienen que seguir, no sé, portándose de tal forma porque si no ya son mal portadas y hay que castigarlas. Y que sí, pues ya está como muy, muy documentado también, ¿no? Bueno, ya me explayé. No, pues sí es interesante todo lo que podemos comenzar a reflexionar a partir de la crianza, porque efectivamente vivimos en la sociedad en la que divide por sexo. Y no sé cuál sea tu percepción, Alejandra, pero ¿cuándo podría acabar esto? O sea, ¿cuándo comenzaríamos a ya pensar en la no división de sexos y educar a los hijos de manera diferente? O sea, ahora tú que te encuentras en ese, ahora sí que con esa responsabilidad de educar a una niña, que has elegido ese camino. ¿Cómo has pensado? O sea, ¿qué has pensado al respecto? Al menos tú, ¿cómo educas a tu hija en ese sentido? Pues mira, también para eso hacen falta muchos malabares, porque yo, por ejemplo, claro, creo todas estas cosas que acaban de decir, ¿no? No me gusta que tenga que llevar falda a la escuela, pero también, pues entiendo la necesidad de que ella se sienta parte del grupo, ¿no? Tampoco quiero que Claro. sea tan diferente de los demás, que esté adaptada, pues. Entonces, híjole, no sé, porque como yo soy mamá de una niña, yo te diría, es que en mi imaginación es súper complicado ser mamá de un niño, no sé cómo lo haría, porque como esto es lo que he tenido que resolver, yo te puedo decir, pues yo definitivamente trato, mm, no sé si, yo por lo menos no lo pienso como criarla igual que si fuera un niño, porque es una niña, al final hay una realidad, pero sí trato mucho de que crezca libre de los estereotipos de género, por lo menos, ¿no? Que ella no, como de reforzar esta parte de que ella en realidad es que puede tener la personalidad que tenga, los gustos que tenga, y no tiene que ser de una manera por ser niña. Esa parte sí. Y yo creo que no sé, cuando lo ves desde la perspectiva de cuándo se va a terminar, pues a lo mejor sí se ve muy lejos, pero yo creo que se han dado muchos pasos ya y, y esto, por ejemplo, a mí me parece, o sea, yo la veo a ella, la manera en la que está creciendo y pienso, bueno, pues ya está creciendo mucho más libre de todas estas cosas, de lo que crecí yo, de lo que crecí, de cómo creció mi generación, o sea, en general veo a las niñas de ahora y tienen más posibilidades y incluso tienen, se les escucha de otra manera, entonces, pues bueno, prefiero verlo así, ¿no? Como que en cada situación, en cada circunstancia se van dando pasos. Sí, yo creo que eso es algo muy esperanzador. Creo que siempre en los temas que hemos tocado, el ver que hemos dado pasos y que, como hablábamos en otro episodio sobre empoderamiento, que son procesos y que justo ahí vamos juntas caminando,
es algo que inspira bastante y que además ver justo que ya no es por sentado que si eres niña tienes que jugar con estos juguetes, que ya no te tienen que perforar las orejas, que ya, o sea, que ya hay un poco más de diversidad en la crianza incluso. Me parece algo muy importante y que quizá también es importante ver que desde mi crianza cuando era niña sí reforzaba estos estereotipos de género y que hacen que hoy para mí sea o más difícil o más fácil que reflexione sobre ello, que pueda hablar de estos temas, que podamos decir, sí, yo sigo replicando este estereotipo porque desde chiquita me dijeron que me tenía que ver de tal forma, ¿no? Cosas por el estilo, que calladita te ves más bonita, etcétera, etcétera, y que por eso de pronto nos cuesta mucho hacer ruido. Y también por eso es muy importante tener espacios como este donde invitamos a gente como Ale, pero también a ustedes que nos escuchan a hacer ruido. Así es. Sí, y ya para cerrar, Ale, también para que te dejemos ir justo con tu niña. No sé si nos quieras decir un par de cosas de lo bonito que sí es ser madre, porque hemos hablado de todas estas dificultades, pero no de lo bonito o de lo positivo. Entonces, no sé si quieras contarnos 1 o 2 cosas que para ti signifiquen mucho del ser madre. Es bonito. Yo al final, o sea, si tengo que hacer una conclusión de la maternidad, a pesar de lo complicada que es, a pesar de lo costosa en todos los sentidos, ¿no? Emocional, en todos, no sé, yo me quedo siempre con que es una buena decisión, por lo menos para mí fue una buena decisión. Es muy gratificante ver a esta pequeña persona cómo va encontrándose, cómo va aprendiendo. Y luego también ya hay otro momento en el que también te empiezas a divertir. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Nosotras ya estamos en esa etapa en la que nos sentamos y jugamos juegos de mesa, o me cuenta un chiste, o me cuenta un chisme de su salón, de algo que pasó. Entonces ya se va volviendo más ligero y al final hay muchas cosas que se pueden compartir, muchos espacios. Entonces, pues sí, es pesada. Podría ser más fácil, yo pienso que debería ser más fácil porque no, esta maternidad como la conocemos no tendría que ser así. Podrías, sin ninguna duda, ser más fácil y no sé, a mí me gusta mucho ser mamá, entonces yo realmente se lo deseo a las personas que quieren, aunque yo sé que hay muchos que no quieren esos deseos, pero, pero a las que sí quieren, ojalá que sí pudieran, ¿sabes? Porque sí, Claro. sí es muy gratificante, es muy bonito. Ay, pues qué bien. Pues muchas gracias, Alejandra, por todo lo que nos veniste a compartir acá con nosotras y también para abrirles un poco el panorama a todas las personas que no se habían puesto a pensar en lo que significa ser madre. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo, porque sabemos lo difícil que es tener tiempo a veces. Así que bienvenida a tu espacio y gracias a todas las Gracias. personas que nos acompañaron hoy o que nos van a estar acompañando en este proceso de la vida. Así es, y les agradecemos también, queremos agradecerle a Diario República, que es el espacio en donde alberga este podcast, y también quien produce es Nahual Media. Entonces también a ellos muchas gracias. Y pues nos vemos para la próxima. Sí, no olviden seguirnos en redes sociales de Diario República. La. Muy bien, hasta luego. Bye, Ale, gracias. Gracias.